Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en este webinar del día de hoy. Bienvenidos de parte de País Circular y a poder ser partícipes de esta conversación, de este análisis y de las exposiciones de los expertos que hoy día nos acompañan en torno al tema adaptación de especies forestales y cambio climático, planes de compensación forestal. Hemos querido organizar esta actividad en el marco, yo diría, de el cambio climático que estamos viviendo, el compromiso de Chile de ser un país carbono neutral, en el marco también, por qué no decirlo, de la estrategia climática de largo plazo y la importancia que está cobrando en el país de preocuparse tanto de la adaptación como de la mitigación y preocuparse también harto del nivel de captura de gases de efecto invernadero que tiene nuestro país, de cómo lo podemos mantener, cómo podemos aumentar esa capacidad de captura y en ese marco poder compartir, analizar la herramienta de planes de compensación forestal, creemos que es bastante importante. Es bastante importante, yo diría, en un contexto también de cambio, donde por decirlo de alguna manera como que cambian las reglas del juego, también por efectos del cambio climático, donde obviamente los regímenes de precipitaciones, de temperatura son distintas, y podría generarse un análisis de tener planes de compensación forestal mucho más eficientes, mucho más eficaces, también en consideración de estos cambios que yo diría que también dejan en evidencia las diferencias de los distintos territorios frente a una regulación mucho más uniforme, mucho más única, probablemente queda en evidencia que se requieren ciertas modificaciones, ciertas flexibilidades también en consideración de territorios distintos. Esa es la invitación y agradecemos que hoy día nos acompañen tres expertos desde el sector público y desde el sector privado para iluminar esta discusión. Quiero agradecer y presentar a Ricardo Díaz. Ricardo es jefe del Departamento de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal. Ricardo es ingeniero forestal de la Universidad de Chile y magíster en gestión y planificación ambiental de la misma universidad. También nos acompaña Victoria Alonso. Victoria es directora ejecutiva de Tierra Austral y ella es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en sustentabilidad ambiental de la Universidad de Edimburgo. Muchas gracias por acompañarnos, Victoria. Y también les quiero presentar y agradecer también su compañía en este webinar a don Carlos Marambio. Carlos es evaluador ambiental de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Carlos también es ingeniero forestal de la Universidad de Chile con postítulos en restauración y rehabilitación ambiental. Así que a todos y a cada uno de ustedes, los panelistas y quienes hoy día nos acompañan en este webinar, muy bienvenidos, gracias por su presencia y quiero dejar en primer lugar a Ricardo. Quiero también compartir de todos los que están presentes en el webinar que pueden hacer sus preguntas por el mismo chat, por la misma aplicación que hoy día nos acompañan y poderlas recoger. Yo como moderador y probablemente también algunos de nuestros panelistas de manera directa. Así que quiero dejar con la palabra a Ricardo Díaz, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental de CONAF. Ricardo, por favor. Gracias, Pablo. Un saludo a todos los que están conectados y agradecer la invitación de País Circular. Vamos a hacer la compartir pantalla. Ahí ustedes me dicen si se ve o no se ve. Perfecto. Perfecto, ya. Muchas gracias. Bueno, cuando surgió la invitación, bueno, quiero contarles un poco más de lo que hago para que los que no están familiarizados. Yo, efectivamente, como dice Pablo Daniel, estoy en la jefatura del Departamento de Evaluación Ambiental y nuestro énfasis o nuestro enfoque principal y lo que yo voy a tratar de abordar en esta presentación y en la conversación va a ser en el marco de la evaluación ambiental y más que nada en el marco de los proyectos en el CIA. Así que, dicho eso,
Cuando uno ve el título, la adaptación de especies forestales y cambio climático, y el tema de compensaciones forestales, quizá uno pueda decir, claro, ¿qué relación tiene eso con el actuar diario en la evaluación de proyectos? A veces se ve el tema del cambio climático como algo muy lejano, pero cuando empezamos a revisar los antecedentes y vemos de qué forma se presentan los proyectos, hay muchas herramientas o muchas formas de poder aterrizar o dar ciertos lineamientos para efectos de hacernos cargo tanto evaluadores como responsables de proyectos, titulares de proyectos, de cómo presentar algunas alternativas que pudiesen dar alguna luz de mitigación con respecto al cambio climático. Entonces, ahí les presento una imagen en general, cuando uno evalúa proyectos y uno le presentan estas formaciones, los titulares de proyectos generalmente presentan y dicen, bueno, este es un bosque degradado y solamente basta con un plan de manejo. Y creo que hay que darle otra vuelta en base a este escenario. Yo creo que hay que revisar efectivamente el tema de la dinámica de este bosque, y de qué forma pudiese ser útil en la evaluación de impacto revisar el concepto de cambio climático. Voy a empezar diciendo como el rol de CONAF. Tenemos, de acuerdo a nuestros estatutos, objetivos de contribuir a la conservación, al incremento, al manejo, al aprovechamiento de los recursos forestales y las áreas silvestres protegidas, enfocando nuestro trabajo en la protección de los recursos vegetacionales con alcance a todo el país, de acuerdo a las diversas leyes y reglamentos que se nos asignan. Es importante señalar que nosotros hemos sido reconocidos como un órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental, ya que se entiende que nuestras mismas legislaciones que rigen nuestro actuar se asocian con la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio. Cuando uno ve el tema de la legislación forestal y ambiental desde el punto de vista CONAF, uno va a las intervenciones de formaciones vegetacionales. Eso es lo que siempre uno tiene como en la mente. La ley 20.283, el decreto de ley 701 y todos los reglamentos asociados. Lo primero que hay que tener en cuenta es que obviamente la ley 20.283 habla de que cualquier acción de corta requiere un plan de manejo con todos los requerimientos que ahí se presentan, y eso lo lleva o lo enlaza al 701. Y cuando habla del 701, el dicho decreto y su reglamento habla de que esa explotación o la corta obliga, es una obligación, a reforestar al menos una superficie igual a la cortada en suelos o terrenos de preferencia forestal, y los cuales deben estar ubicados preferentemente en la misma provincia donde se efectuó la corta. Yo creo que ese va a ser uno de los temas que vamos a conversar más adelante. Cuando uno habla y hace la bajada hacia la legislación ambiental, tenemos la 19.300 y el Decreto Supremo 40, en el cual nos indica el Servicio de Evaluación Ambiental que debemos pronunciarnos con respecto a distintos proyectos o iniciativas que se presentan en el marco del CIA, y siempre abordados de nuestras competencias. Cuando hablamos de nuestras competencias, nos asociamos directamente a los permisos ambientales sectoriales, que ahí les presento que son 9 que tenemos de acuerdo al decreto supremo 40. Cuando uno habla de la reforestación o en forma más explícita, uno se enfoca en estos tres pasos, que es el de bosque nativo, que es el 148, el de plantaciones, que es el 149, y el 150, que está asociado a bosque nativo de preservación, o sea, aquel bosque nativo que cuenta con especies en categoría de conservación. Después, cuando uno habla de las compensaciones forestales, toma el otro concepto, enfocado siempre en el marco del CIA, nosotros tenemos una guía de evaluación ambiental que fue oficializada o actualizada en su tercera edición ya el año pasado, el 2020, en el cual se hizo ciertas precisiones con respecto a lo que ya se venía trabajando desde el 2014. ¿Ya? En este sentido, señala que se debe compensar la pérdida de la formación vegetacional afectada, considerando número de individuos, superficie, características ecológicas, singularidades ambientales, que es algo que a nosotros siempre resaltamos. A mayor abundamiento, señalamos que mediante el plan de medidas se debe buscar compensar beneficios ambientales que proporcionada la vegetación afectada
y generar una pérdida neta cero de biodiversidad, que yo creo que es algo que va a abordar Carlos. Las medidas propuestas deben explicar de manera fundada cómo se hacen cargo del impacto ambiental significativo al que se encuentra vinculado. Eso es muy relevante y nosotros lo destacamos en la guía. Efectivamente, cuando se identifica el impacto, que la medida sea, por una parte, el impacto bien evaluado y la medida sea acorde a ese impacto. Y lo otro que nosotros rescatamos mucho es que cada vez menos, pero de todas formas es importante recalcar esto, de que las obligaciones legales corren por un carril distinto, son legislaciones distintas a las que estamos en el marco del CIA. O sea, no deben hacer comparaciones entre aquellas acciones que se hacen en el marco de los permisos ambientales sectoriales con aquellos que deben contener el plan de medidas de mitigación, reparación o compensación. Yo les dejo ahí el link de la guía de evaluación para que lo puedan revisar. En cuanto al cambio climático, yo rescato aquí lo que señala la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetales, que tiene ahí que habla del 2017 al 2025 y que que destaca el tema de la forestación como un mecanismo de mitigación ambiental y protección de la biodiversidad, obviamente asociado a la captura de CO2. Lo otro es que las formaciones vegetacionales tienen un rol fundamental al hacer esta captura de CO2 y evitar, actuando como un reservorio del gas, del CO2, siendo una herramienta importante para efectos del cambio climático. Disculpen. También les dejo el link de la guía, o sea, de la página web donde aparece la estrategia con todos los planes que se están desarrollando. Cabe señalar que CONAF es punto focal, así que es importante que si quieren ver las iniciativas que se están desarrollando, lo puedan revisar. Ahora, cuando hablamos de este mismo concepto de cambio climático, pero lo llevamos a nuestra guía de evaluación ambiental en el marco del CIA, tenemos ahí que desde el punto de vista de la predicción y evaluación de impacto ambiental, nosotros hemos incorporado este ítem, hemos hecho una primera aproximación, no sé si hay otro servicio que haya hecho algún lineamiento con respecto al cambio climático, pero creo que hemos sido como los precursores de esto, en el sentido de que damos cabida a que se puedan hacer modelaciones, o sea, respecto al cambio climático, respecto a la estimación y evaluación de impacto. O sea, ya empezamos a considerar que los titulares puedan recoger esto y puedan empezar a incorporarlo y ser parte del proceso de evaluación. Dentro de lo que destacamos también, y encadenando con lo anterior, lo habían señalado antes, nosotros le damos mucho énfasis al tema de las singularidades ambientales. Y una de esas, ahí solamente destaco la 19, habla de la longevidad, reclutamiento, endemismo y la susceptibilidad a los efectos del cambio climático, que debe ser evaluado en el capítulo de la predicción y evaluación de impacto. Aquí puse como un tema de desafío como lámina final y terminando mi presentación, porque creo que va a ser más parte de la conversación que vamos a tener con Carlos y con Victoria, y también contigo, Pablo, con respecto a distintas temáticas y cómo lo vemos, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de los proyectos, ¿cómo se generan estos proyectos? Si efectivamente se están presentando las iniciativas en el marco SEIA, aquellas alternativas que ellos están viendo que tienen un carácter preventivo. Por otro lado, si se identifican y evalúan adecuadamente los impactos y cómo se abordan desde nuestra competencia, desde CONAF. He revisado distintas literaturas y me han apoyado muchos colegas del departamento y he visto que hay distintas miradas de cómo revisar esto y cómo empezar a incorporarlo en la predicción y evaluación de impacto, por ejemplo. Esto es muy importante, entender el proceso del cambio climático. Yo creo que yo no soy experto en el cambio climático, me falta mucho para eso, pero sí es necesario que cada vez nos vayamos incorporando y nos vayamos leyendo, aprendiendo, y de qué forma eso implica la afectación sobre el componente flora y vegetación por parte de los proyectos de inversión. Hay que recordar que los bosques entregan servicios ambientales y ecosistémicos.
Otro punto que también espero que sea parte de la conversación es desarrollar en forma previa. Yo siempre hablo de forma previa porque en general los proyectos que se presentan tienen una mirada ya desde la RCA hacia adelante. Yo creo que hay que revisar antes de eso, antes del proceso de evaluación, qué medidas se pueden tomar desde el punto de vista técnico y científico, desarrollar estas investigaciones para efectos de mejores presentaciones. Después actuar, obviamente, en forma coordinada con nuestros servicios públicos, en este caso con el SEA, y principalmente, pero también con el SAC, con el Ministerio de Medio Ambiente, yo creo que es relevante. Y finalmente, incorporar y modificar instrumentos tanto normativos, legales y técnicos. No hay que olvidar que tenemos una ley marco de medio ambiente, de cambio climático, que está en el Congreso. Debería también repercutir en sus artículos transitorios en varias modificaciones, quizás en la 19.300, incorporar conceptos. Y yo creo que esa es la bajada que se tendrá que hacer después al momento de hacer la evaluación de proyectos en el marco del CEIA. Esa era mi presentación, solamente para iniciar. Yo traté de ser lo más sintético, esperando que en la conversación se amplíen los temas. Sí, no, efectivamente. Muchísimas gracias, Ricardo. Efectivamente, planteaste varios temas que expresamente quedaron para la conversación. Muy interesante el tema de las modelaciones del cambio climático, de cómo esto se considera, eventualmente puede ser parte de la guía, la diferenciación entre cumplir normativa sectorial y medidas propias de la evaluación ambiental, también muy interesante, quizás para retomar con Carlos. Y en segundo lugar, quiero darle la bienvenida a Victoria, que fue presentada. Victoria, como comentamos, directora ejecutiva de Tierra Austral, ingeniera agrónoma de la Universidad Católica, con mucha experiencia también en la implementación propiamente tal de este tipo de medidas, probablemente en el marco también de una jerarquía de las medidas que deben implementarse. Así que, Victoria, muchas gracias por acompañarnos y le ofrezco la palabra. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todos. Voy a compartir mi pantalla. Aquí, bueno, saludar especialmente a Ricardo, que hemos estado en estos temas en algunos años dándole vueltas. Es un tema súper, súper interesante. Así que gracias a País Circular por la incitación a seguir conversando. Sí, lo voy a tomar desde el otro lado de la mesa, de la Fundación Tierra Austral, que dirijo. Es una fundación que se ha especializado en conservación en tierras de propiedad privada, y de propiedad privada nos referimos a todo aquello que no son las tierras fiscales del SNASPE. Entonces, en realidad es una gran variedad de forma de propiedad privada. Y también desde el otro lado porque trabajamos, nos especializamos también en la zona central de Chile, en nuestro ecosistema mediterráneo, y siempre nos ha parecido que las compensaciones son una oportunidad enorme para poder concentrar recursos y canalizar recursos a la conservación, que es una urgencia que está obviamente, tal como decía Ricardo y Pablo en un principio, totalmente alineado con mitigar lo que podamos, adaptarnos sobre todo al cambio climático. Entonces me voy a poner como del otro lado de la mesa a contarles un poco cómo lo vemos nosotros. Lo primero es que nuestra protección de la biodiversidad en Chile, y en esto siempre estamos hablando de compensaciones de biodiversidad, ¿no es cierto? Es forestal en algunas partes de Chile, pero es nuestra biodiversidad. Nuestro sistema de protección está, como lo ven en esta lámina, completamente concentrado en el sur de Chile, completamente abandonado desde esa línea azul hacia el norte, y tenemos una emergencia ahí, realmente una emergencia. Nuestros ecosistemas están algunos bien representados, muchos están muy mal representados, y estamos muy lejos de acercarnos a ninguna meta que hayamos nunca tenido. Y ahí un pequeño comentario: me encanta cómo vamos, en vez de avanzar en las metas, vamos corriendo la meta. Entonces nos ponemos más ambiciosos, pero en más tiempo, y vamos a llegar a ese momento y decir, chuta, no lo hicimos ya, pero pongámonos más ambiciosos y nos demoramos otro poco más. Bueno, aquí estamos, con la misma emergencia que teníamos hace 25 años, pero con una meta más ambiciosa. Pero realmente ahora ya es por temas de salud y todo lo tenemos más que claro, me imagino.
Esto es también un gráfico, perdón que los pase rápido, pero es un gráfico que muestra cómo está por regiones la conservación de la biodiversidad organizada. Lo verde son las áreas públicas, lo rojo es lo privado. Tenemos toda una zona del país donde estamos lejísimos de la meta del 17% que no se cumplió y que ahora se transformó en otra cosa. Entonces tenemos que, de mil maneras posibles, buscar canales que lleven recursos, energías y dedicación a realmente salvar estos ecosistemas para que podamos seguir teniendo una calidad de vida más o menos razonable. En ese sentido, de nuevo, las compensaciones en biodiversidad me parecen una herramienta súper evidente. Siempre he sentido que es una pelota que está dando bote ahí y que tenemos que tomar y organizarla para que realmente funcione de mejor manera. Lo primero que creo que en ese sentido hay que repasar es que las compensaciones en biodiversidad deben seguir una jerarquía. La jerarquía significa, y está en la ley desde un principio, esto no necesita ninguna modificación de nada, indica que, tal como mencionaba Ricardo de alguna manera, es que lo primero que debemos hacer es prevenir. Luego debemos minimizar el daño que se va a hacer. Es decir, si podemos ahí tratar de que el impacto sea lo menos posible, hay que hacerlo. Luego hay que restaurar lo que se pudo restaurar. Y cuando ya no hay alternativa, se debe compensar. Si los proyectos presentan muchas medidas de compensación, quiere decir que las compensaciones le están saliendo fáciles. No debieran ser fáciles, porque eso es lo que realimenta el sistema para que realmente los proyectos puedan hacer esfuerzo en restaurar, en minimizar y prevenir. Las compensaciones fáciles no están ayudando a que la jerarquía de mitigación funcione. Y como decías también, la meta es que esa compensación nos lleve a la pérdida neta cero. Algunos hablan incluso de ganar, pero hoy día no estamos ni cerca de perder cero, así que ¿para qué vamos a ser sobreoptimistas? En ese sentido, las compensaciones también tienen varios principios, pero hay tres que me parece relevante comentar ahora. Lo de que no haya pérdida neta, es decir, que todo aquello que se perdió se gane de alguna manera, que haya adicionalidad, es decir, que la compensación genere ganancias que de otra manera no hubiesen sucedido y que realmente sean el último resquicio, que realmente haya una adherencia a esa jerarquía de mitigación. Y de nuevo, desde el otro lado de la mesa, yo que me siento semanalmente, yo diría que en la zona central de Chile conozco unos 70 propietarios de terrenos privados con bosques de quillayes, con los pocos lingues que van quedando, belloto del norte, que todos los días sienten presión para dejar ir ese bosque. Las compensaciones debieran incluir el evitar deforestación, no solo reforestar. Yo tengo esa experiencia todos los días. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy en esta experiencia que me toca vivir en la zona central? Nos llegan llamados de empresas que necesitan los permisos ambientales, que necesitan reforestar. Yo he llevado de la mano a especialistas de ECONAF, de empresas que han desarrollado, que han tenido impactos muy grandes en una vegetación que se está extinguiendo, a lugares que están al borde de ser loteados, al borde de ser plantados con palta hasta la punta del cerro. Y les digo, ¿por qué aquí no puede haber una compensación? Primero, ¿hay alguna opción de forestar? Y todo el tiempo es no, porque nuestra ley, que es antigua, y que está obsoleta en algunas cosas, dice, para poder reforestar, el terreno tiene que estar desprovisto de bosque. Nuestro bosque esclerófilo no crece en un bosque, en un terreno así. Yo no tengo las cifras, me encantaría que alguien me las mostrara o se hiciera el estudio, seguro que existen. La gran mayoría de las reforestaciones forestales en estos ecosistemas no prenden, o prenden tan poco, o prenden con tanto esfuerzo, que en el terreno del lado hay un bosque de belloto que está a punto de ser loteado. Yo iría con un quinto de esos recursos. Si, por ejemplo, se generara ahí un área de protección privada, que podría ser, que se puede de todas maneras organizar
para que el manejo sea pagado por el que contaminó, para que la gestión, para que la herramienta de conservación sea pagada, o sea, que la responsabilidad vaya en el contaminante, pero que no perdamos la oportunidad de detener la deforestación. Dado que la reforestación está siendo tan compleja, abramos la oportunidad de detener la deforestación. La deforestación evitada es un mecanismo de compensación que se usa en el mercado de los bonos carbono con toda tranquilidad técnica, metodológica, en fin. Yo creo que los desafíos, hay muchos, creo que ninguno es muy complejo, creo que los tengo listados aquí, no los voy a repasar tanto porque quiero mostrarles una última cosa antes de cerrar. Creo que todos ellos tienen reglamentos adecuados, profesionales adecuados, creo que solo falta un clic para poder permitirlo, y yo sé que Ricardo lo hemos conversado más de una vez, Carlos no lo conozco, pero he estado en el SEA más de una vez, ojalá pudiéramos hacer ese pequeño esfuerzo. Lo último es que les quería mostrar, que es algo nuevo, que es algo más que se está usando cada vez más en Chile, es increíble cómo ha agarrado mucho vuelo y estoy muy contenta por eso, es el derecho real de conservación. El derecho real de conservación es un mecanismo legal que contiene toda la certeza y que tiene toda la posibilidad de ser tan potente como un parque nacional del SNASPE, si uno quiere, si uno lo demanda así. Hay estándares que están creados, los financiamos con Corfo, están a la mano. Yo digo, una empresa minera que deforestó 20 hectáreas de Belloto del Norte. Yo tengo un propietario privado que no tiene recursos, que tiene 80 hectáreas con Belloto del Norte. Yo a esa empresa minera le diría, usted págueme por este derecho real de conservación, porque si no este señor va a lotear, ese belloto va a desaparecer. Páguelo usted para siempre, usted lo maneja para siempre, pero esto sigue estando en las manos de una persona que no quiere por qué vender la tierra, quiere solo crear aquí un área protegida con recursos que no tiene. El derecho real de conservación funciona bien, conocemos las prácticas, los elementos, los estándares, y dejo aquí puesto el bichito eso para ver si lo podemos conversar después en el tiempo que sigue. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Victoria, por compartir tu experiencia y efectivamente también traer a discusión el derecho real de conservación como un instrumento también muy relevante que se está implementando en nuestro país. Quiero nuevamente dar la bienvenida y agradecer su presencia a Carlos Marambio, evaluador especialista de la Dirección Ejecutiva del SEA, para que pueda compartir desde el Servicio de Evaluación Ambiental la perspectiva de los planes de compensación forestal, el efecto del cambio climático, y también Ricardo dejó planteado algunos temas que a mi juicio también es relevante subrayar desde el punto de vista de la normativa sectorial y también de las medidas propias de la evaluación ambiental de proyectos. Hay de proyectos que a veces son complejos, son grandes, y que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental tiene mucho que decir. Así que, Carlos, sin más, te ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Buenos días, sí, buenos días todavía a todas y todos. Voy a proceder a compartir pantalla, mientras agradecerla, abrir este espacio para poder discutir algunos temas que son importantes. Bueno, primero el tema, posicionarnos desde la mirada del SEA, ¿dónde estamos? El SEA, bueno, un instrumento de gestión ambiental. Nosotros somos los administradores de ese sistema. Nuestras competencias a partir de ahí en temas de flora y vegetación y específicamente los temas forestales o formaciones extensionales, competencias de CONAF, están limitadas solamente a la administración del sistema. No tenemos competencia en esa área, pero existiendo capacidad técnica podemos apoyar la evaluación en el componente y en algunas ocasiones poder abordar temas que desde los distintos servicios no se plantean, ¿ya? Cuando hablamos de compensación, nos ubicamos en esta parte inferior, un esquema súper básico de lo que ingresa o no ingresa a evaluación a partir del artículo 10, y si genera alguno de los efectos característicos circunstancias del artículo 11, vemos si entra como día o ella, y
dentro de lo que es EIA tenemos el tema de las medidas, principalmente lo que tiene que ver con medidas de mitigación, reparación y lo que nos convoca el tema de la compensación, ¿ya? En palabras simples, y este es el eje fundamental del CIA, que una EIA será aprobado si cumple con una normativa de carácter ambiental, y haciéndose cargo de los efectos, características y circunstancias establecidos en el artículo 11, proponer medidas de mitigación, reparación y compensación apropiadas, ¿ya? En caso contrario, será rechazado, y eso es como una premisa, ¿ya?, general. En base al tema de compensación, y parte también lo abordó Victoria, y también lo mencionó Ricardo en su presentación, nosotros tenemos una guía, que es la guía de compensación de biodiversidad, en el marco del CIA, en que tenemos el tema de la jerarquía de las medidas. Antes ha estado evolucionando el concepto, al principio era jerarquía de la mitigación, como señalaba Victoria, pero en la actualización de esta guía, que está proyectada, que pueda salir el próximo año, en que tenemos una actualización de esta guía, más una guía que lleva el tema de los cálculos de pérdida neta cero, para el tema de la compensación. La idea es poder llegar entonces a utilizar la jerarquía de las medidas como una herramienta metodológica de gestión para planificar las medidas de reducción de los impactos de un proyecto. Ya Víctor también lo señalaba, la idea es tratar de poner los esfuerzos en temas preventivos antes de llegar a la compensación. La idea es que la compensación sea sobre o lo último que se tiene a partir de haber tratado de mitigar lo que más se pudo y reparado también lo que más se pueda. Y a partir de ahí lo que va quedando lo entendemos también como impactos residuales. Por tanto, a partir de esta jerarquía de la mitigación, la idea, y también como título, es minimizar al máximo los impactos y se usen las medidas de compensación como último recurso. También el énfasis que había hecho Victoria en la presentación anterior, o sea, sobre los impactos residuales. Este esquema es un poquito más reducido de lo que presentaba Victoria. La idea de representar es que existen los impactos dentro de un área de influencia, se trata de mitigar o reparar lo que más se pueda, y los impactos residuales son los que van a las medidas de compensación, tratando que a través de una ganancia en biodiversidad, en este caso está enfocada desde la biodiversidad, ¿ya?, a partir de la guía, se llegue a una pérdida neta cero, ¿ya?, a través de equivalencias, y de ahí hacia arriba, ya sobrepasando el límite de la pérdida neta cero, se obtiene una ganancia en biodiversidad que, efectivamente, como si la Victoria estaba bastante lejos de poder alcanzarlo en este momento, ¿ya? Y eso en el sitio de compensación, ¿ya? En base al concepto de compensación, podríamos entender que compensación apropiada se puede definir como la obtención de resultados medibles y una pérdida neta cero a través de esta equivalencia. La guía que les comentaba que se está actualizando, más una guía que operativiza la guía teórica que tenemos y que se va a publicar durante el próximo año, la idea es obtener resultados medibles, ¿ya?, y esta pérdida neta cero a través de equivalencia. Es una metodología que se adaptó del BIPOP a través de una consultoría que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Por otra parte, la necesidad obedece también a una necesidad de equivalencia entre lo impactado por la implementación del proyecto y lo compensado. Ahí es cuando tenemos esa equivalencia para obtener una pérdida neta cero, ¿ya? Dentro del marco normativo, y también lo señala Victoria, el artículo 100 incorpora estos conceptos, ¿ya? No es que sean nuevos, ¿ya? El artículo 100 habla de la compensación tiene por finalidad generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso significativo. Lo indicado expresa la exigencia de generar un efecto positivo alternativo al mismo tiempo que requiere de que tal efecto sea equivalente, lo que implica llegar a una pérdida neta cero. Además, el mismo artículo hace presente que debe hacerse la sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros similares características, ¿ya? En cuanto a clase, naturaleza, calidad, función, representando requisitos que podemos entender como equivalencia. Y por otra parte, y ahí enlazado con lo que señalaba Ricardo también, que la normativa forestal también lo señala respecto a dónde se debe ejecutar tanto la parte sectorial de la reforestación en la parte sectorial como en las medidas. El artículo 101 hace referencia en que las medidas de compensación se deben llevar a cabo en áreas o lugares en que los impactos significativos se presentan o se generan, o si no fuera posible, en otra área o lugares que resulten efectivas, ¿ya? Aquí parte de la discusión también va ligado
a los procesos en los cuales se ha tenido que reingresar algunas medidas al sistema de evaluación de impacto ambiental para poder cambiar tanto la superficie donde se ejecutan las medidas y tratando de demostrar que no fue posible en el lugar y llevándola hacia otra área, como también otras consideraciones en que se ve involucrado el tema del cambio climático, como argumento, ¿ya? Respecto al cambio climático en el CIA, se está trabajando en un instructivo técnico que para poder abordar o cómo se debe llevar los conceptos de cambio climático en la evaluación de impactos principalmente, ¿ya? Obviamente esto previo al ingreso al CIA, que da luces posterior a poder llevar a un plan de compensación y seguimiento adecuado. Como les digo, esto recién se está trabajando, entonces no hay nada escrito todavía. No obstante, para efectos CIA y en un entendimiento general, el clima no es un objeto de protección. No obstante, los componentes del medio ambiente, que sí son objeto de protección, y en este caso la flora y vegetación, se están viendo afectados por el efecto del cambio climático. Por otra parte, podría entenderse, entonces que si la evaluación de un proyecto no considera los efectos del cambio climático, podría estar subvalorando, ¿ya?, la magnitud y significancia de los impactos. Y por lo tanto, generando planes de seguimiento, planes de compensación y seguimiento que podrían ser insuficientes, ¿ya? Si bien el SEA no tiene, digamos, al ser un instrumento de tercer orden, no tiene el objetivo de establecer en sí acciones de mitigación en temas de cambio climático, reglamentariamente tiene atribuciones para integrar a la evaluación ambiental, ¿ya?, los efectos del cambio climático. Y eso queda reflejado en el artículo 18, letra E y F, en los cuales se señala que deberán considerar atributos relevantes de la misma en cuanto al componente, su situación actual, y si es procedente, una posible evolución, ¿ya? Y aquí entra la estadística acerca de los escenarios de cambio climático. Y por otra parte, cuando corresponda, en el caso de la letra F, la predicción y evaluación de impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución de los proyectos de actividad en la condición más desfavorable, entendiendo como que el escenario de cambio climático es esa situación, ¿ya? Por tanto, los efectos del cambio climático sobre los componentes ambientales deberán considerar, o es posible que se pueda solicitar dentro de la evaluación ambiental, considere su posible, por una parte, la evolución bajo este escenario, ¿ya?, que sería la condición más desfavorable. Como es fundamental y transversal en la elaboración de las medidas en el CIA, es necesario mantener siempre la jerarquía de las medidas, tratando de siempre ir desde la mitigación a la reparación antes de llegar a la compensación, que sea lo más difícil, como decía Víctor, donde ante un impacto de primera opción ha de ser mitigado, luego reparado y finalmente compensado, como este concepto de impactos residuales. Dado que las proyecciones de escenario de cambio climático implican un alto nivel de incertidumbre, son modelos probabilísticos, en su mayoría, es necesario, por ejemplo, que el seguimiento ambiental cuente con monitoreos periódicos variables, donde existan umbrales explícitos referidos a cambios aceptables del objeto de protección, fijando umbrales de cambio, por ejemplo, o umbrales de afectación, por ejemplo, lo que se ha planteado en algunos proyectos respecto a la afectación en vegetación nacional cuando un proyecto extrae agua, ¿ya?, y por tanto se tenga definidas acciones que tome medidas preventivas, ¿ya? Esto también se ha visto o se ha solicitado en los planes de alerta temprana, que incorporen variables bióticas, ¿ya? Bajo este escenario, se puede entender entonces que la gestión adaptativa como una herramienta de toma de decisiones frente a una incertidumbre se pueda presentar como un instrumento de incorporar en los planes de seguimiento, ¿ya? Teniendo presente también como preguntas como si las medidas que se proponen en la gestión adaptativa, ¿ya?, acorde a la incertidumbre, los escenarios de cambio climático son adecuadas, o si es posible fortalecer la resiliencia de los objetos de protección que sufren impactos no significativos mediante compromisos voluntarios. Esto, por ejemplo, se ve reflejado en proyectos lineales en los cuales se ve fragmentación y poder estimar la viabilidad, por ejemplo, de los parches remanentes que quedan en el lugar. Desafíos respecto al tema, ya Ricardo mencionaba parte del tema que
que es avanzar, por ejemplo, en normativa que plantee estrategia respecto al cambio climático que permite abordarlo a nivel de seguridad, por ejemplo, normas de emisión. Parte de esto también está en la ley marco de cambio climático, que aún está en tramitación en el Congreso. Por nuestra parte, la elaboración de herramientas o instructivos técnicos o documentos técnicos observables que presente criterios de evaluación que permita orientar a los titulares en cómo abordar el tema, ¿ya? En eso se está trabajando, tanto en la evaluación de impacto como en el diseño de medidas y seguimiento en este escenario. Por otra parte está la implementación de herramientas, por ejemplo, la que mencionaba recién, la gestión adaptativa, los planes adaptativos que permitan ir avanzando en la medida de que se va dando respuesta o el componente, por ejemplo, flora y vegetación va dando respuesta en el área de impacto del proyecto o en el área donde se está planteando una medida de compensación. Por otro lado está la parte que ya es del lado privado, que es la investigación que permite incorporar técnicas, como por ejemplo el uso suficiente del agua. Hay ejemplos de alguna empresa que han estado investigando el tema del uso de especies que crecen en ambientes restrictivos, ver cómo se comportan en situaciones tanto de enriquecimiento como en reforestaciones, y ver si es que es posible suprimir el uso del agua o reducir la cantidad de agua que se utiliza para el riego, por ejemplo, en el establecimiento de la vegetación. Eso sería por mi parte. Oh, perfecto, Carlos. Muchísimas gracias también por compartir tu experiencia, tu conocimiento y la perspectiva desde el Servicio de Evaluación Ambiental. Creo que hemos compartido 3 exposiciones, a mi juicio, bastante complementarias, y como ustedes pueden ver, hay hartas preguntas, ¿ah? Yo, como les dije, los panelistas las pueden ver directamente, entonces ahora vamos a compartir con los panelistas parte de esas preguntas. Los panelistas también se pueden interrumpir, pueden complementar la respuesta del otro panelista. Generemos una conversación en torno al tema. Yo quiero partir, Ricardo, tomando una pregunta de Lorna Puchel, ¿ah? Lorna nos pregunta: ¿cuál es la mirada de CONAF respecto a las medidas de compensación por pérdida de bosque nativo en un contexto de cambio climático, escasez hídrica, sequía? Y tercero, que también lo pregunta Lorna, que tú mismo también lo mencionaste en tu intervención inicial: ¿cómo entender eficacia con la idea de cercanía en la que se deba, de alguna manera, reforestar en la misma provincia? Así que quiero transmitir esa pregunta, Ricardo, para poder comenzar. Ok, Ricardo. gracias. Déjame ver, también tengo acceso a la pregunta, ¿sí? Sí, ahí Así la es. estoy viendo. Ya, perfecto. Con respecto al tema que plantea Lorna era, ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí? O sea, nosotros siempre estamos tratando de plantear el escenario, obviamente cuando vemos o evaluamos un proyecto que está en la región metropolitana, en el sector de Tiltil, donde uno ve es evidente ahí cómo se ha ido eh, eh, materializando el cambio climático. O sea, realmente esos bosques que van quedando, uno de verdad piensa, claro, en algún momento este es el proceso más degradado de un bosque que a lo mejor tuvo otra especie que debido al tema de cambio climático, a lo mejor han ido desapareciendo. No se han podido adaptar muchas especies. Entonces yo creo que eso tanto el levantamiento de esa información por parte de titulares en momentos de hacer las líneas base es muy relevante también, tanto para la predicción, para la identificación del impacto, como para la predicción y evaluación de impacto, y que eso esté en concordancia con las medidas que se proponen. Yo creo que eso es algo que siempre nosotros hemos tratado de hacer énfasis, o sea, que efectivamente, y lo dije en la presentación, que las medidas se hagan cargo del escenario o de la formación que fue afectada. Yo creo que eso es nuestro énfasis. Nosotros no estamos buscando aquí que hacer o solicitar medidas imposibles. Yo creo que todo tiene que ser en base a lo que se puede hacer. Ahí hago hincapié al tema de adaptativo. Entonces, yo creo que ese es el énfasis, está recogido en nuestra guía de evaluación,
de que nosotros tratamos de enfocarnos de esa forma. No sé si ahí contesto un poco la pregunta de Lorna o no. Y el otro punto no alcancé a Desde notar. el punto de vista que tú también te referiste a reforestar en la misma provincia, como un criterio más, Perfecto. desde el punto de vista de la norma y con respecto a buscar una eficacia, en definitiva, más en el Sí, instrumento. ¿Cómo conviven estas dos sí. cosas? Hemos tenido distintas reuniones y también lo mencionó Carlos, con respecto a esta problemática de que cada vez que hace, no sé, un par de años se planteaban ciertos proyectos, se aprobaban y al ejecutar las medidas, o en este caso reforestaciones, se dan cuenta que no es posible por distintos motivos. Uno de ellos puede ser este tema del cambio climático. Entonces, cada vez hemos recibido mayores requerimientos de reuniones, mayores requerimientos de pronunciamientos institucionales con respecto a poder hacer modificaciones con respecto a ciertas reforestaciones. Eh, Ahora bien, es importante señalar que más allá de lo que uno podría querer acceder a estos cambios, nosotros tenemos legislación y esa legislación nos da ciertos lineamientos hasta dónde podemos hacer ciertas cosas. Cuando se habla de la preferencia en el 701, imagínate, el 701 en el 74, se habla de preferencia. Entonces uno podría decir, ya, efectivamente, si tú haces una corta en una provincia, podrías llevarla a otra. Pero esa preferencia también tiene que tener una justificación técnica. No es llegar y sacar parte de esa formación vegetacional y llevarla a otro lado. Entonces yo creo que ahí también hay trabajo también por hacer con respecto a modificaciones que pudiesen haber con respecto a los instrumentos legales que permitan abordar o darle una vuelta hasta qué punto nosotros podemos hacer ciertas flexibilizaciones que en la actualidad no la podemos hacer. Creo que Victoria tiene la mano levantada. Sí. No, ¿Puedo Victoria, si quieres agregar? Sí, complementar, estupendo, sí, ya. por favor. Es que en ese tema de la provincia, que nosotros también lo escuchamos harto, hay ideas flotando en el aire que podrían por ahí considerarse, más allá que la ley del 74 es realmente demasiado antigua para seguirlo usando así. Pero y entiendo que en esta actualización de la ley yo participé en la elaboración de una metodología de cuantificación, que es lo que le falta a la guía. La guía de compensación de diversidad no permite cuantificar, y cuantificar no es solo para que las unidades sean equivalentes, sino que para que sean de la misma calidad. La cercanía al lugar del impacto residual es súper importante desde el punto de vista ecológico. No solo porque tiene que compensarse en la misma especie, en el mismo hábitat, pero a la medida que tú compensas cerca del daño, das oportunidad para que hayan refugios a aquellas especies que tienen que arrancar de ese impacto residual. Entonces, yo entiendo que hay que premiar la cercanía y el ámbito de la provincia provee esa seguridad. Una manera de, si eso no es posible, porque a veces no es posible, es permitir que a lo mejor sea un poco más lejos, pero desincentivarlo a través de lo que se llaman los multiplicadores. Si tú encuentras un lugar que es apto en el sentido de que es la misma especie, el mismo hábitat, pero está lejos, va a tener que ser más grande la compensación. Y esos multiplicadores pueden ir en esas fórmulas de metodológicas que ojalá estén en la siguiente guía. Así que hay maneras, hay mecanismos. Gracias. No, perfecto, perfecto. Un detalle, sí, Victoria, Por favor. lo que tú mencionabas. Disculpa, Pablo. Efectivamente, la actualización de la guía, más la que se está trabajando respecto a cómo abordar el tema de la pérdida de tercero, se está viendo el tema de los multiplicadores para poder abordar el tema de la compensación a través de parámetros, por ejemplo, de hectárea hábitat, llevarlo a un parámetro de equivalencia para poder comparar dos situaciones distintas sobre la cual a través de, por ejemplo, identificación de brecha o el planteamiento de una restauración, se pueda obtener una base a partir de la cual poder alcanzar, digamos, la pérdida de tercero respecto del área donde se efectuó el impacto. ¿Ya? Esto es la adaptación de la metodología del BIVOC que se hizo, o sea, que se trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente y ahora lo estamos viendo a nivel de SEA para poder llevar adelante esta guía que le pusimos 2.0. No, perfecto, perfecto. Victoria, mira, quiero compartir contigo un comentario de Eduardo Katz. Muy buena reflexión, Victoria. Reforestar es muy difícil hoy
y unirla a la pregunta que todos estamos aquí mirando de José Tomás Morel, desde el punto de vista de la limitación a los titulares para compensar a través de la mantención de un bosque existente, utilizando derecho real de conservación, proviene de la normativa o de interpretaciones que hace la autoridad, nos preguntan. Uy, ahí me va a faltar mi calidad. Gracias, Eduardo. Saludos. Yo creo que la legislación permite interpretar en el sentido de que no sea todo reforestación. Ahora, yo no quiero que de mis palabras quede la impresión de que reforestar no vale la pena. Yo creo que hay que combinarlo con preservación, que hay que combinarlo con conservación y que esa interpretación no es tan compleja, pero Ricardo seguramente me va a decir que si fuera así ya lo habrían hecho quizás. Yo creo que no, yo creo que se podría hacer y yo creo que realmente tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo para permitirlo, porque estamos en un sinsentido total, las reforestaciones no funcionan, la conservación no se permite, esa cantidad de dinero que se pierde y que se podría estar usando para conservar lo que va quedando, es pero para agarrarse así. Yo cuando veo las cifras digo, con cada una de esas reforestaciones habríamos salvado miles de hectáreas en nuestro ecosistema mediterráneo al menos. Eso, pero a lo mejor ahí Ricardo Sí. levanta la mano. Ricardo, ¿quiere hacer Dele. un comentario? Sí, ahí con respecto a lo que señala Victoria, y más que nada para separar los conceptos un poco. Cuando se habla de la reforestación, ahí lo habla Eduardo Katz, yo entiendo que se habla de la corta de bosque y el cumplimiento normativo legal de nuestra ley de bosque nativo. Me parece que lo que aborda Victoria va más en el sentido del plan de medida de compensación. Entonces, Se aplica para para separar, sí. para separar eso, entonces, claro, cuando hablas de las medidas de compensación, ahí podría haber un área para discutir y quizás hacer este tipo de interpretaciones, pero yo creo que en el tema de la reforestación, mientras esté vigente la legislación actual, es bastante, aunque no lo compartamos todas, pero es bastante restrictiva con respecto al punto. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Yo, Carlos, quiero tomar acá dos preguntas que están en el chat. Una de Jorge Gómez. ¿Ah? Por favor, si puedes ahondar en cómo avanzar en la gestión adaptativa en el marco de los planes de seguimiento. Y otra pregunta, también de Leonel Sierra Alta, para Ricardo y para Carlos, del punto de vista de su opinión, con la creación de un banco de compensaciones. De tener, de alguna manera, ahí varios proyectos en carpeta que puedan materializarse para compensar. Carlos, le ofrezco la palabra. A ver, ahondar mucho no puedo porque recién estamos discutiendo el concepto y cómo abordarlo a partir de la normativa. Vi una pregunta también ahí que hablaba que se refería a lo mismo, el cómo a partir de la normativa en que se piden indicadores en los seguimientos que sean súper precisos, cómo poder incorporar un plan de manejo adaptativo dentro de del seguimiento que de una otra forma va dando luces sin tener, digamos, un indicador preciso en un determinado tiempo. Lo que hemos conversado, y como les digo, recién estamos armando estos temas que se pueden ir incorporando, tiene que ver con, por ejemplo, desde el punto de vista de la evaluación ambiental, y lo llevo a ese punto de la evaluación de impacto, ciertos umbrales, ¿ya?, que vayan dando luces respecto al comportamiento de la florivegetación a partir de, por ejemplo, lo que pasa con la vegetación azonal a partir de la extracción de agua, ¿ya? En el caso de llevarlo a una medida de compensación, y por ahí hubo un caso que estuvimos revisando, tenía que ver principalmente con ir incorporando paulatinamente, por ejemplo, especies, ¿ya?, a partir de ciertos indicadores que van dando luces respecto a ciertas coberturas, por ejemplo, que permitan de una otra forma incorporar especies que necesitan nodriza, ¿ya? Y eso se va evaluando paulatinamente a medida que va avanzando una restauración, por ejemplo. Pero como les mencionaba, recién estamos tratando de abordar el tema
tratando de que tanto para un tema que tiene que ver con evaluación de impacto como tal, cuando por ejemplo no se dice que el impacto sobre la vegetación nacional no es significativo, se fijen umbrales que permitan abordar con un plan de alerta temprana, determinando si es por efecto o no del proyecto, ¿ya? Y por otro lado, en el tema de la compensación, el tema de ir viendo cómo va respondiendo una superficie, o sea, un área que se plantea como de compensación con objetivo de restauración, por ejemplo, para ir incorporando otras especies que necesitan ciertos requerimientos previos. Y dentro de todo ir pudiendo hacer balances entre lo que se compensa respecto a esto, a estas evidencias que se plantean dentro de la metodología de la pérdida neta cero, por ejemplo, ir viendo cómo se va comportando esta pérdida versus las ganancias que se van obteniendo en el tiempo a partir de la compensación. Pero como les señalaba, recién estamos abordando los temas, ¿no? Incorporando ideas en este momento para ver cómo avanzamos en ese instructivo acerca del cambio climático en el CIA. No, perfecto. Muchas Pero ha gracias. respondido, no sé si... Sí, no, muy bien, muy bien. Ustedes pueden Sí. ver que hay hartas preguntas y comentarios para compartir mucho, mucho interés. Agradecer a los más de 120 personas que están hoy en línea compartiendo esta conversación. Yo, Ricardo, quiero retomar contigo un tema que tú planteaste, que es la modelación frente al cambio climático. O sea, esto eventualmente tú crees que puede traducirse en una guía actualizada. ¿Cuáles son las consideraciones que podemos modelar? Profesor Carlos Prado también ha sido una pregunta con respecto a aquello para poderlo considerar como una variable que pueda ir modificando la implementación de planes de compensación forestal. Yo creo que ahí, y después me voy a referir, había una pregunta pendiente por ahí con respecto al banco de compensación, creo. Sí, era una pregunta para ambos, Ricardo, efectivamente. Mira, con respecto al tema de las modelaciones, como te había señalado, la guía está muy fresca aún, lleva un año, y fue una primera acercamiento con respecto a cómo abordar el cambio climático desde el punto de vista de CONAF. Ahora, la guía está obviamente supeditada también a las directrices o lineamientos que nos indique el SEA, porque no podemos salirnos de ciertos márgenes. No podemos estar pidiendo ciertas cosas que a lo mejor el SEA va a después considerar que no son adecuadas. Entonces, yo creo que es un trabajo que se debe hacer, y ahí recojo ahí lo que señala Carlos, de que se está trabajando en ello. No sé si a nivel de instructivo me parece que dijo, pero obviamente nosotros vamos a tener que ir acomodando estos requerimientos que podamos señalar en nuestros pronunciamientos en base a lo que nos señale también el SEA, para no salirnos del marco que nos regula. De todas formas, hay varios proyectos que nos han presentado distintos tipos de acercamientos a modelaciones, sobre todo aquellos relacionados a fotovoltaicos, me acuerdo de algunos. Por lo tanto, de cierta forma, ahí ya empieza el tema a introducirse o a relevarse dentro del CIA, algo que hace un tiempo no estaba siendo correctamente abordado. Y con respecto al tema de los bancos de compensación, bueno, el tema de los bancos de compensación, tengo entendido, por lo que estaba revisando, se sacó del proyecto de ley de servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, finalmente eso no sé si va a quedar relegado a un tema más reglamentario. Por lo menos yo no soy partidario de ese tipo de iniciativa, porque siempre pasa de que, claro, pudiese haber estado en la ley o pudiese estar nombrado, pero finalmente cómo se materializa y cómo se usa ese tema. Y ahí es donde pueden haber distintas visiones y se puede un poco distorsionar la idea fundamental o el objetivo que tienen los bancos y empezar a verse más como un tema más económico. Y yo creo que por eso no soy muy partidario en esta instancia. Pero claro, quizás más adelante van a haber más herramientas, va a haber un acercamiento, vamos a ver qué es lo que finalmente aparece en el servicio, con la ley del servicio de biodiversidad, si finalmente da la luz, y si es que en algún momento se hace alguna mención a que quizás en un reglamento o posteriormente va a ser abordado, pero ahí
yo por lo menos en la actualidad estoy en contra de esa iniciativa. Ok, Ricardo, mira, compartir también, yo sé que Victoria y Carlos tienen pedida la palabra, pero compartir una pregunta, y que nos acompaña acá Alfredo Sfer, que nos pregunta en particular por temas también de planificación territorial, de los instrumentos de ordenamiento territorial que eventualmente no ayudan mucho, pero también compartir, Victoria, que el mismo Alfredo dice, decir un poco más sobre derecho real de conservación. Creo que hay varias preguntas vinculadas a derecho real de conservación. Nosotros como país circular hasta nos estamos entusiasmando un webinar sobre derecho real de conservación, pero efectivamente hay varias preguntas vinculadas a aquello y tiene un link bien especial con una compensación probablemente más efectiva. Así que, Victoria, usted tiene pedida la palabra. Sí, solo cortito, sin entrar en ningún tipo de polémica acerca de los bancos de compensación. Yo creo que el concepto de banco, como lo vemos nosotros desde el lado de estas áreas que necesitan recibir apoyo y donde tenemos experiencia con titulares de proyectos de IA que necesitan compensar, es que los bancos de compensación, desde nuestro punto de vista, es un lugar, es un sitio geográfico, ¿no es cierto? Es una geografía, no es una entidad en la calle Teatino donde uno entra y paga. Para mí tiene dos cosas que vale la pena considerar y a lo mejor, primero, a lo mejor ni siquiera tiene que ir en una ley de diversidad necesariamente, sino que son aspectos que se tratan de solucionar con el banco de compensación, pero podrían solucionarse de otra manera. Uno es que las compensaciones son responsabilidad para siempre de aquel que produjo el daño, ¿no es cierto? Del titular, en este caso, no sé, de la empresa que produjo el impacto. Esa empresa nunca es un buen guardaparque. Esa empresa nunca es un buen gestionador de un proyecto, ni de reforestación, ni de conservación, si es que se llega a abrir esa puerta. Los bancos permiten canalizar los recursos a quien sabe hacerlo, que creo que tampoco debieran ser las consultoras ambientales expertas en EIA, porque terminan haciendo medidas aisladas, específicas, no ven el hábitat, no entienden, o no sé si no entienden, o están demasiado especializadas en cosas muy puntuales. Yo creo que el banco, que a lo mejor hay que llamarlo de otra manera, es ese llamado a ser más eficiente el esfuerzo de compensación. Eso quería decir, y más sobre el DRC, capaz que hagamos otro webinar, Pedro. Yo puedo estar hasta mañana hablando del derecho real de conservación, pero les puedo decir que es una ley del 2016, que es una ley, si ustedes van y la buscan, es una ley muy corta, muy simple, se creó así, nosotros participamos los 8 años de discusión de la ley en el Congreso, se creó para hacer un traje a medida. Entonces la ley es simple, la aplicación es la que le da la robustez y por eso para nosotros es tan importante crear los incentivos correctos, los estándares correctos, porque se puede usar muy mal y conocemos ejemplos de gente que ya está abusando, los chilenos parece que somos así, pero gente que lo está haciendo muy bien. Es un mecanismo simple, adaptativo, flexible. Nosotros estamos conversando con personas que tienen media hectárea de chañar en Arica para el picaflor de Arica y 3.500 hectáreas donde anida el pingüino rey en Magallanes. O sea, sirve, en ese sentido, perfecciona el instrumento del santuario de naturaleza, que hoy día es el único que existe para propietarios privados, pero que es súper limitado para un montón de situaciones. El derecho real de conservación viene a apoyar esa herramienta que ya existe y cuando quieras podemos conversar de eso. Gracias. No, perfecto. Carlos, yo sé que tiene pedida la palabra, pero quiero compartir contigo dos reflexiones que uno la ve en varias preguntas. Punto de vista, tú comentaste que eventualmente está en preparación una guía de cómo considerar el cambio climático en evaluación de impacto. ¿Tú ves factible que esa guía también pueda hablar, mencionar también la consideración del cambio climático, pero en el diseño de medidas? Que es un poco el objeto de lo que estamos conversando. Tanto, y uno ve de manera muy genérica, tanto en el proyecto de modificación del CIA como en la ley marco de cambio climático, donde se habla incorporar cambio climático en CIA. ¿Crees tú que así como lo podemos hacer en evaluación de impacto, también se puede incorporar en el diseño de medidas y en particular en el diseño de medidas de compensación?
Bueno, lo del banco ya lo abordaron y comparto lo que señalabas, justamente de las diferencias que existen ahí, pero el tema viene abordado también en el tema del setup. Solamente refiero un poquito más a ese tema, el tema que nos limita, y tuvimos ahí una interesante conversación con el Ministerio respecto a lo que dice nuestra norma en el artículo 101, en que las medidas se deben ejecutar en el lugar donde se provoca el impacto, como el banco de compensación, o como digamos el banco de compensación que puede estar en otra área distinta donde se genera. Y ahí todavía falta ese tema que resolver. Respecto a incorporar el tema del instructivo, o sea, incorporarlo al tema de la planificación de las medidas, creo que el tema que nos falta enlazar es ver si nos convencemos del concepto de manejo adaptativo, y a partir de ahí, a partir de lo que mencionaba recién, cómo a partir de lo que de lo que está en la normativa, que se exige que las medidas, o sea, los planes de seguimiento tengan ciertos parámetros mínimos exigibles, ¿no? Y de las medidas de compensación, podemos adaptarlo, ¿ya? O de una u otra forma podemos sugerir ciertas modificaciones reglamentarias que nos permitan esta flexibilidad, ¿ya? Por otra parte, está el tema de ciertas técnicas, ¿ya? Que derivan de la parte de la experimentación o de ensayos, que permiten de una otra forma abordar el otro tema, que en sí el tema del uso eficiente del agua, parte importante que se lleva los recursos de una reforestación, por ejemplo, tiene que ver con el uso del agua. Y obteniendo, digamos, resultados en algunos casos bien magros por la calidad de suelos que van quedando para poder hacer estas reforestaciones en situaciones que no son bosques, y que se llevan años y años tratando de lograr el objetivo. A ver, entonces, como les mencionaba, el tema del manejo adaptativo, falta todavía seguir discutiéndolo para poder llegar a poder ver cómo lo incorporamos dentro de los diseños también de las medidas. No obstante, teniendo luces de cómo abordarlo en los impactos, podemos también llevarlo hacia orientar de una u otra forma a los titulares de proyectos, el cómo incorporar esta variable, sobre todo cuando los temas que tienen que ver con la parte forestal son de largo aliento, digamos, ¿ya? En que no se obtienen resultados de un año para otro, sino que son a muy largo plazo. Y eso tiene que ver con temas que vienen de la academia, la tolerancia de las plantas a los cambios que se ven afectados en ciclos de 30 años, por ejemplo, respecto a la restricción de los recursos hídricos, el tema de la temperatura, pero tiene que ir de la mano. Entonces, pero como le digo, si estamos en la discusión, entonces no podría aventurarme a decir que sí va a ir o no va a ir. No, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ricardo, compartir contigo una reflexión quizá un poco más macro, ¿ah? De cómo podemos alinear, ¿ah? Estas compensaciones vegetacionales de grandes proyectos vinculados, por ejemplo, al avance de la desertificación, quizás pensando en los procesos que vive hoy día la región de Coquimbo o la recuperación de suelos degradados. En definitiva, grandes proyectos que tienen que presentar planes de compensación, si podemos hacer un link, puede tener una relación con estos fenómenos que son un poquito más de escala regional, diría yo. Sí, o sea, yo creo que ahí, y reiterando el tema de la identificación correcta del impacto, eso es muy relevante. O sea, efectivamente hacerse cargo del impacto que se está produciendo sobre esa vegetación o sobre la poca vegetación que ya está quedando en ese sector, por ejemplo, un caso hipotético en la cuarta región. Obviamente, una medida de compensación forestal que esté asociada a hacer una actividad o una acción de reforestación, enriquecimiento de un bosque degradado, obviamente va a ir en beneficio y va a poder cumplir con el tema del normativo de que es una compensación. Ahora bien, hay que dejar en claro, eso sí, que obviamente existe esta guía de pérdida neta cero, obviamente eso tiene que estar en regulación con respecto a lo que se está proponiendo. Yo creo que eso es importante y cada vez nosotros estamos haciendo mayor énfasis con respecto a eso. Ahí Carlos también habló de que estamos trabajando ahí, nos mandó el tema como en reuniones, en borradores, de cómo empezar a darle un poquito más quizás de acercamiento de cómo efectivamente ejecutar acciones
es cómo hacer esas metodologías, cómo evidenciarlas para todos, porque no hay que olvidar que el CIA es para todos, entonces cualquier ciudadano debe dar cuenta de que efectivamente lo que se está perdiendo tiene un valor y lo que se está proponiendo como una medida de compensación tiene el mismo valor o es mayor. Entonces yo creo que ese acercamiento es lo que nos falta. Así que con respecto al tema quería hacer una mención al derecho real de conservación. Nosotros lo hemos visto últimamente en algunos proyectos, así que me parece una buena iniciativa y creo que va en línea de también lo que hace mención tú, Pablo, de grandes proyectos. Grandes proyectos están haciendo estas presentaciones de derecho real de conservación. Y la otra mención que quería hacer es con respecto al tema de más allá de las compensaciones, que yo sé que es el centro de este encuentro, hago hincapié en el tema de la prevención. O sea, hemos visto, y creo que Victoria también lo dijo, o sea, llegar a la última instancia, el tema de la compensación. La prevención es fundamental. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en proyectos de línea de transmisión, que antes era llegar y hacer camino entre torre y torre, y ir dejando esa huella o esa cicatriz con toda la afectación de vegetación que para nosotros era que debía hacerse cargo del impacto, debía hacer una medida compensatoria. Entonces, se están haciendo otras técnicas, mejoras tecnológicas para poder levantar esas instalaciones, esas obras, poder tender los cables guía. Entonces, yo creo que hay instancias de que se pueden hacer, o a través de estas mejoras tecnológicas, se puede llegar a medidas mitigatorias que eviten de todas formas llegar a los temas de compensación. No, perfecto, muchas gracias. Victoria, aquí compartir entre una reflexión y pregunta de Daniel Bowen, y dice, de acuerdo con Victoria, también vinculado al Banco de Compensaciones, pero quizás con la posibilidad práctica que tenemos como país de tener un registro de sitios priorizados, georreferenciados, con alguna caracterización, y que yo diría que hasta puede alimentar este banco de compensaciones. ¿Tú lo crees factible con las herramientas que hoy día tienen los servicios públicos? Yo, de todas maneras, es una súper buena idea, es un comienzo, y por eso lo del banco, la parte comercial es la cola, y hay países donde eso es un negocio, pero es facilitar el conectar las oportunidades. Entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente ha empezado a trabajar en eso, usaron una plataforma que se llama PixPark, donde se fueron levantando estos sitios, no sé en qué está ahora, hace un poquito más de un año que no sé, pero han habido ya esfuerzos en ese sentido. Yo creo que siempre falta lo que he visto que también sale bastante en el chat, que es la coordinación entre todos estos entes que tienen que trabajar para lograr estos permisos. Pero sí, me parece que es totalmente factible, que las condiciones están para hacer algo así, y que falta un poquito la flexibilidad de que no sacamos nada con conectar con un lugar geográfico con alguien que necesita compensar, si es que la exigencia va a ser que en ese lugar geográfico haya que reforestar en una cancha de fútbol, porque eso es lo que dice la ley de 74. Yo creo que ahí es donde volvemos a que nos falta como una pieza en el puzzle, pero sí. No, perfecto. Victoria, nos estamos acercando al fin de esta conversación. Ustedes han podido ser testigos de harto interés, de muchas preguntas. En términos generales, Carlos, varios plantean de que no nos quedemos atrás como CIA en la consideración del cambio climático, probablemente con varias aristas. La alternativa, la herramienta del derecho real de conservación, que también nos planteó Victoria y que varios lo han comentado. Yo les quiero ofrecer a cada uno de los panelistas una reflexión final, una reflexión final, pero también retomando algunas de las preguntas del punto de vista si se requieren o no se requieren cambios normativos, o de alguna manera cuánto eso nos puede ayudar a hacer el clic, ese clic que nos mencionaba Victoria en su intervención inicial, y poder comenzar por Carlos, por Victoria, por Ricardo, de la manera al revés de cómo empezamos las presentaciones, su reflexión final, desde el punto de vista como de conclusiones de esta discusión, y al menos yo plantear
¿Cuál es el cambio normativo que se requiere para poder hacer clic y tener compensaciones más eficaces, un mejor instrumento desde el punto de vista del objetivo que se plantea? Así que, Carlos, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. A ver, creo que sí. Ahí, bueno, está, como mencionaba, todavía en discusión en el Congreso la Ley Marco de Cambio Climático, que aborda varias aristas, por ejemplo, entre ellas el tema de las emisiones, que dentro de todo una herramienta de segundo orden que nos ayuda a nosotros a poder también poner ciertos parámetros en la evaluación ambiental. Por tanto, cualquier cosa que derive o cualquier tema que vaya derivando de esa ley marco y sus derivadas, el reglamento, lo que vaya saliendo, nos permite a nosotros ir incorporando estas temáticas en la evaluación ambiental. Recordar que lo que mencionaba, nosotros somos una herramienta de tercer orden, ¿ya? Y no tenemos incidencias más arriba. Sí tenemos opinión, digamos, ¿no? en qué temas podrían modificarse, digamos. Y por otro lado, el tema de lo que también se mencionaba acá, yo creo que esa es en opinión personal, que tiene que ver con la flexibilidad respecto a poder tener este manejo adaptativo, ¿ya? Que permita de una u otra forma ir demostrando o ir avanzando en el tiempo que se va dando respuesta, ¿cierto? O que en este caso la vegetación, por ejemplo, que en el marco en el que estamos, va dando respuesta a cierto avance en una compensación, ¿ya? Pero sí, o sea, y aquí se enlazan varios temas, pues también hemos hablado del tema del banco, de tener un banco de compensación que permita, a través de un balance entre lo que se va perdiendo y lo que se va recuperando, a través vaya teniendo un background, digamos, en caso de superar el límite, ¿ya? Pero eso también está supeditado a lo que la norma dice. Entonces, obviamente, yo creo que una vez que tengamos la ley de marco de cambio climático, se abren varias aristas en las cuales también puedes ir incorporando, a pesar de, como mencionaba, dentro del CIA reglamentariamente tenemos potestad de poder preguntar en temas de cambio climático cuando éstas abordan temas de la evolución de los componentes a partir de un impacto y las condiciones, y evaluarlo dentro de la condición más desfavorable. La idea es que quede explícito, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, hay cambios normativos. Por ejemplo, también el tema de la flexibilidad respecto a lo que dice, y aquí me meto en temas que con Ricardo, y pido la disculpa el caso ahí, respecto a temas que tienen que ver, por ejemplo, la reforestación en suelos de actitud preferentemente forestal. El bosque nativo tiene ciertos requerimientos, ¿ya? No es llegar y reforestar el bosque nativo en situaciones que son clase 7, por ejemplo, de suelo, que son súper pobres y por tanto no dan resultados. Entonces, creo que también debería existir la posibilidad de someter a discusión el tema de la flexibilidad en dónde reforestar. Perfecto. Eso. Muchísimas gracias, Carlos. Le ofrezco la palabra, Victoria. Sí, yo la parte normativa, yo no sé, siempre me da un poco de temor. Yo creo que cuando nos metemos en la parte normativa y los temas ambientales, como que batemos todos los récords. El derecho rural de conservación se demoró 8 años, la ley de bosque nativo no sé cuánto, el SBAP, cuánto lleva. Como que la parte normativa me da un poquito de temor. Creo que la parte normativa se puede complementar con acciones prácticas, concretas, ejemplos bien llevados, puestos los profesionales. Me imagino que los asistentes de este taller, más los que estamos aquí, hay cabezas pensantes con muy buenas ideas. En mi reflexión final quiero dejar dos casos que funcionan de compensaciones, no son de biodiversidad, son a propósito del Plan de Descontaminación de Santiago. Ahí los CEREMIS de la región metropolitana lograron flexibilizar y lograron dirigir compensaciones que solían ser reforestaciones que no funcionaban a planes de preservación en lugares que lo necesitaban urgentemente. Hace 3 semanas se inició un incendio en este lugar. Ese incendio habría dejado todo deforestado, lo que se hubiese reforestado o lo que había. Gracias a esas compensaciones habían torres de incendio, habían brigadas, había gente comunicada. El bosque se salvó. Esa fue una compensación eficiente que se hizo en un marco regulatorio vigente que parece obsoleto, pero que con la flexibilidad de ciertas personas y ciertas voluntades se logró hacer. Y ejemplos entonces hay. No estamos ante la oscuridad, estamos muy cerca de llegar al final del túnel. Así que yo trataría de que no todo fuera a descansar en cambios normativos, porque creo que hay espacio suficiente para hacer esto mejor. Gracias. Muchas gracias a ti, Victoria. Don Ricardo, le ofrezco la palabra.
Sí, ahí tomando un poco lo último que dijo Victoria, hay oportunidades. Yo creo que ahí va a depender mucho del trabajo que desarrolle el SEA finalmente, de cómo, por ejemplo, el tema de cambio climático a lo mejor puede pasar por interpretaciones, a lo mejor no solamente por temas de cambio normativo. Podrían haber ciertas cosas que podrían asociarse a conceptos que ya están. Hay que revisar eso. Y también, y un poco me voy al tema de las compensaciones, ahí comparto también con Victoria el tema normativo o el tema de la interpretación normativa es lo que a uno también le hace tomar ciertas posturas con respecto a si es bueno o es malo. En un principio uno podría decir, claro, los bancos de compensaciones tienen estas ventajas y qué sé yo, pero finalmente cómo se ejecuta o cómo se finalmente queda en el papel, en lo que se va a ejecutar, es ahí donde está el temor y por eso de momento yo insisto en que no soy muy partidario de aquello. Pero va a ser un tema que se va a discutir, yo creo, a futuro. O sea, llegó para quedarse ese tema y si no es incorporado ahora va a ser un tema a futuro y yo diría que a corto plazo. Y solamente para terminar, el punto quisiera tomarme un tema de agradecer y reconocer el trabajo que hacemos nosotros los profesionales de CONAFE en el área ambiental, que a veces cuesta mirarlo, pero a nivel nacional y también los colaboradores que tengo y los profesionales que me apoyan en el Departamento de Evaluación Ambiental. Eso, Pablo, muchas gracias. No, muchas gracias de verdad a nuestros 3 panelistas de lujo en una conversación, yo diría, súper constructiva en un tema muy interesante que puede transformarse en un problema para muchos proyectos y probablemente si diseñamos mejores planes de compensación, mejores instrumentos que toman en cuenta estos cambios que están sucediendo en el territorio, probablemente vamos a tener instrumentos mucho más eficientes, eficaces y que cumplan el objetivo, en definitiva, que hoy día se tiene. Quiero compartir con ustedes que este seminario, esta conversación webinar, obviamente va a ser compartida en las redes sociales, en el canal de YouTube de País Circular, y agradecer a todos los que nos acompañaron en este seminario, a todas las preguntas y comentarios compartidos. Así que muchísimas gracias a todos. Así que agradecer a Ricardo, a Victoria, a Carlos por sus conocimientos, por su tiempo en esta conversación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, un gusto. Gracias a todos. Por la invitación. Chao. Gracias a todos. A todas y a todas. Gracias.